Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión voy a tratar algo que tiene que ver con los tiempos de la Torre de Babel. No porque vaya a tratar algo específicamente de la Torre de Babel, sino porque quiero tratar algo que tiene que ver con el líder que había en aquel tiempo, el líder que se puso de acuerdo con los otros seres humanos que estaban en aquel lugar, lo que estaba, la humanidad que estaba allí, con respecto al líder de ellos que fue Nimrod. Ya mencionamos en la Biblia que Nimrod, del cual se habla en Génesis capítulo 10 y los versículos 19, perdón, capítulo 8, capítulo 9, Nimrod, bisnieto de Noé, que fue poderoso cazador delante de Dios. Para esto que voy a compartir con ustedes, aunque leí este texto y voy a leer otro texto más en la Biblia, los datos que voy a compartir no son datos que estoy señalando, que estoy leyendo en textos bíblicos. Sin embargo, el tema que estoy tratando es un tema que tiene que ver con la Biblia y con la religión, con respecto a lo que los hijos de Dios, miembros de la Iglesia de Dios, en nuestro tiempo debemos hacer. Y la influencia que ha habido desde aquellos tiempos a través de todos los tiempos en la humanidad con respecto a su fe y a su forma de creer y de servir y de seguir a Dios. Nimrod se casó, tuvo una esposa que se llamó Semiramis. Nimrod se casa con Semiramis en su tiempo, así como han hecho otros gobernantes, otros líderes a lo largo de la historia de la humanidad, que por su exaltada posición, por ser líderes, llegan a pensar, a creer que son Dios, pues también Nimrod creyó que era Dios. Semiramis, su esposa, su mujer, también fue alguien que pensó y se dijo que ella también era Dios. Tiene su historia Semiramis, pero no me interesa hablar ahora de la historia de Semiramis y de otros aspectos de Nimrod. Lo que quiero señalar ahora es lo siguiente. Nimrod muere y cuando Nimrod muere, tiempo después de haber muerto, Semiramis estaba embarazada, no de Nimrod, porque Nimrod había muerto, eso pasó tiempo después, pero ella se embaraza. Ella era la líder, era la reina, y se embaraza. Entonces ella le dijo a las personas de su tiempo que Nimrod, como que era Dios, estaba en el cielo, en el sol. Y en uno de los rayos del sol vino donde ella estaba y la fecundó. En este aspecto, Semiramis sale embarazada, según lo que ella decía, por la influencia de Dios, porque el sol era Dios.
El hijo que ella tenía, el que cuando nació le llamó Tammuz, pues también era un dios, porque era hijo de Nimrod, que era el dios Sol, y de ella, que era la diosa Semiramis. Por lo tanto, Tammuz también era un dios. ¿Qué tipo de adoración exigían estos dioses? Estos dioses, ¿de qué manera se manifestaban? En su manifestación, Nimrod era el sol. El sol, al adorarse al sol, y también Tammuz, que llegó a ser Dios también, era el sol, al adorarse al sol se le llamó de distintas maneras. Una manera que en la Biblia se menciona de la adoración del sol era Baal. Baal era el dios sol. A lo largo de la historia, la humanidad adora no solamente al sol, sino a los astros celestes, y se le adora de distintas maneras. En Egipto, que cuando comencé a hablar de estos temas, porque estamos hablando del tiempo del maná, en Egipto, Faraón también era un dios, hijo del dios Sol. La adoración de los egipcios, igual que la adoración de la humanidad que no cree en Dios, el Creador, la humanidad se divide de esta manera. Los hijos de Dios, los que creemos en Dios como creador y sustentador de el universo. Pero los que no, se inventan sus dioses. Dios en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, dice que Dios mismo da sus palabras, que no se le confunda, no lo comparen con nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de hombre, ni de mujer, ni de ningún cuerpo celeste, porque Dios está sobre todas las cosas. Pero los seres humanos que no creen en Dios y que adoran los dos dioses que los seres humanos han inventado, a estas personas se les conoce como paganos. Paganos son los que tienen cualquier religión o no tengan religión, como un ateo también es un pagano porque no cree en Dios. Está el que cree en Dios, hijo de Dios, y el que no cree en Dios no es hijo de Dios. Así, en la Biblia, cuando se habla de Baal, cuando se habla de Ra, por ejemplo, en Egipto, cuando se habla también en Babilonia de los dioses de Babilonia, eh, en Egipto también se le llamaba al dios Sol Atón, y distintos nombres tenían un buey que representaba el buey Apis, pero Semiramis se le conoce a ella como la madre de las madres. O sea, es la diosa de la fertilidad y de la belleza. Y esa diosa de la fertilidad y la belleza se le adoró en Egipto, en Grecia, en Roma y en toda la humanidad. Por ejemplo, voy a mencionar aquí ahora algunos nombres que tienen que ver con Semiramis. Era Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot, Ishtar,
Distintos nombres, pero era la misma adoración al planeta Venus, tiene que ver también con los astros del cielo. Llegó a adorarse al cielo, a la tierra, al agua. Cuando digo el cielo me refiero al sol, la luna, los astros. Surge la adoración de o sea, la astrología, que millones de seres humanos la han seguido y la siguen. El caso es que el ser humano adora a Dios sobre todas las cosas. Y la adoración a los astros del cielo comenzó en la historia de la humanidad después del diluvio, tan pronto como el tiempo en que Noé estaba vivo y los hijos de Noé también estaban vivos, porque los seres humanos cambian su vista y adoran a lo que no es Dios. Pero ahora voy a mencionar lo siguiente. Como que Semiramis dice que se embarazó por un rayo solar que el dios Nimrod vino, eso no es cierto, porque ni Nimrod era Dios, ni Semiramis tampoco, pero se creían y decían, el caso es que llegó a ser la primera familia, una familia sagrada de 3 personas, una mujer que se embaraza, concibe sin la presencia de un hombre, entonces esta familia sagrada es Nimrod, Semiramis y Tammuz. Suena familiar para los cristianos esta descripción que acabo de hacer. En el plan de la redención, Dios no había dicho que su hijo iba a venir y se iba a hacer un hombre. En la Biblia se habla de esto y cuando llegó el momento de nacer Jesús y el ángel Gabriel viene y habla con la Virgen María, y María es concebida por el poder del Espíritu Santo y nace Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que se hace un hombre y es hombre, pero también es Dios. Y aquí la Sagrada Familia ahora era María, José, María y Jesús. ¿Se dan cuenta cómo a lo largo de la historia el diablo va haciendo las cosas para confusión del ser humano y para que los seres humanos que no siguen a Dios ni creen en la palabra de Dios sigan conceptos equívocos que llevan a la destrucción y al mal? Inclusive los que estudian la Biblia, cómo se ponen cosas para engañar y hacer que las personas se pierdan. Voy a usar ahora también otra forma en que se le decía a Semiramis. Y esto que vamos a encontrar, que se le decía a Semiramis y que se adoraba hasta dentro de los israelitas, está escrito en el libro de Jeremías. El profeta de Dios escribe. Usted puede encontrar su historia ahí en el libro de Jeremías, pero lo que me interesa hablarle ahora no es Jeremías, sino los que en Israel estaban, que no seguían Dios. Voy a leer unas palabras que están en Jeremías 44 y comenzaré a leer en el versículo 15 en adelante. Entonces los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a otros dioses y las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías.
No escucharemos la palabra que nos hablaste en nombre del Señor. Antes, ciertamente haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramar libación como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y ahora noten estas otras palabras. Pero desde que cesamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Una nación que había sido llevada a la esclavitud por su apostasía, señalándole al profeta, el que les enseñaba la palabra de Dios, ellos seguían rebeldes a Dios, adorando a la reina del cielo. Y va todos los personajes, toda de la nación que adoraban la idolatría a la reina del cielo. El tiempo ha pasado, la Biblia habla de la idolatría. La ley de Dios dice que no tengamos dioses ajenos, porque Dios es Dios, no debemos tener dioses ajenos, que no debemos hacernos imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra. Debemos adorar a Dios y no la idolatría. Actualmente, en esta época del tiempo en que nosotros vivimos, la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Actualmente existe la Reina del Cielo. La Reina del Cielo existe y es adorada y venerada por millones de seres humanos, por millones de seres humanos, porque una iglesia cristiana poderosa la hace ocupar el mismo lugar de Jesús como redentor de la humanidad y como la reina del cielo, siguiendo una cosa en contra de lo que la Biblia dice. No voy a ahondar en este aspecto porque hay tantas cosas que decir, lo que me interesa es señalar acá esto. Ahora voy a señalar otra cosa. En la práctica del cristianismo hay una fecha a la que quiero referirme y la dejo aquí a decisión de ustedes. La Biblia enseña con respecto al nacimiento de Jesús que Jesús no nació en diciembre. Jesús no nació en el invierno, porque cuando Jesús nació, los pastores estaban con sus ovejas afuera. Era otra época del año. No nació en diciembre, pero Tammuz, el hijo de Semiramis, con el hombre que ella no tuvo, nació el 25 de diciembre. Tammuz nace el 25 de diciembre y se le tiene como Dios. En el mundo pagano,
la adoración al nacimiento de su Dios, porque no es un Dios eterno, porque es el creador que tiene la vida propia, pero los hombres inventan sus dioses y si tienen un momento. Tammuz nace el 25 de diciembre. Esta misma potencia cristiana que le llama a María la reina del cielo, ¿qué cosa es lo que celebra el 25 de diciembre? El nacimiento de Jesús, que no nació en diciembre, pero es el nacimiento del Dios Sol. No voy a seguir hablando de otras cosas que se pueden ver las coincidencias o las similitudes con respecto a la adoración del sol y la adoración a Dios. Solo termino este tema diciendo, vemos aquí violación de la ley de Dios, está muy clara, muy clara. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Será grato para Dios que nosotros, sus hijos, que los representamos en este mundo, pongamos que Jesús nació el 25 de diciembre, cuando es la fecha de Tammuz, y donde la Biblia enseña que no fue en ese tiempo? Sin embargo, si nosotros estamos frente a esta fecha, a las Navidades, donde la humanidad se acuerda de Dios y habla de Dios, si vamos a señalarla, entonces ¿no sería mejor que nosotros digamos, damos gracias a Dios porque Jesús se hizo un hombre, Dios se hizo un hombre y nació, y Dios era hombre y era Dios a la vez? Jesús, el Redentor, nació en el mundo, el Salvador de la humanidad. Y como la Biblia no señala fecha del nacimiento de Jesús, entonces no tenemos que ponerle fecha de nacimiento, pero sí agradecimiento porque nació. Y como la humanidad entera que no sigue lo que la Biblia dice y que adora a los dioses falsos, no adora, no sigue lo que la ley de Dios dice, señala el 25 de diciembre, si nosotros vamos a señalar esa fecha, ¿no será mejor que digamos, damos gloria a Dios el 25 de diciembre, 24, en la fecha que sea, pero esa fecha la aprovechamos y predicamos del amor de Dios, de la redención de Dios, de la salvación de Dios y a la vez aclaramos, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero nació en este mundo y la Biblia no dice cuándo, pero nació. Y lo cierto es que tenemos un Dios que nos ama tanto que se hizo uno de nosotros y nos redime. Damos gracias a Dios porque Jesús nació, nuestro Salvador nació, pero no lo hagamos de tal manera que el 25 de diciembre digamos, Jesús nació. Jesús nació en Belén en esa fecha porque eso no es verdad y porque eso deshonra a Dios. Pero no debemos dejar de pasar la fecha y hablar de Dios y dar gracias a Dios porque Jesús nació, pero aclarando que no fue la fecha en que Jesús nació. Bueno, este tema tiene mucho que tratar, pero aquí termino todo lo que tiene que ver con la Torre de Babel, con Nimrod, con Semiramis y también con respecto a las demás cosas que he señalado. Antes de terminar, quiero decir, tenemos la palabra de Dios como nuestro guía. Nuestra fe está puesta en Dios y en su palabra, que es la palabra de Dios.
Creemos que Jesús nació y adoramos al Salvador, adoramos a Dios. No confundamos a nadie poniendo la idea de que Jesús nació cuando fue tan el que nació. No confundamos, pero alabemos a Dios y no dejemos de pasar la oportunidad de hablar de Dios en el momento en que las personas están muy susceptibles a escuchar de Dios, pero para alabar a Dios, para honrarle y para estar en sus caminos. Te pido que compartas este tema con otras personas y que seamos fieles a Dios y nos vemos en nuestra próxima grabación. Que Dios nos bendiga.